8, versículo, vamos a leer desde el 16 al 20, ahí nos vamos a estar enfocando, vamos a estar leyendo algunos otros versículos, pero nuestro enfoque principal va a ser ahí, o sea, todo lo que vamos a estar desarrollando va a estar basado en la gran comisión. Hoy vamos a hablar acerca de un discípulo aprobado. Vamos a estar mirando qué es un discípulo y qué espera el Señor de nosotros como discípulos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de discípulo, la palabra discípulo se traduce, ¿verdad?, de una palabra que se dice o se traduce del griego, ¿verdad?, matete, que significa un aprendiz, una persona que constantemente está aprendiendo de su maestro. No hay discípulos si no hay maestros, ¿verdad? O sea que los discípulos van a ser en gran manera el resultado de sus maestros. Hoy eso no es tan común, o sea, el concepto discípulo en nuestro tiempo, en nuestra era moderna, no es tan común y no se le da como ese tipo de relevancia como se le daba en el primer siglo, porque de hecho el contexto de discípulo no solamente se aplicaba en el contexto o en el mundo cristiano, sino que eso era una práctica que un grupo de personas determinada, por ejemplo, había un maestro que enseñaba una ideología determinada o una filosofía determinada, y entonces ese maestro tenía un grupo de personas que eran sus discípulos. Ahora, habían cualidades que determinaban por qué esa persona era discípulo de ese maestro X. Por ejemplo, un discípulo era una persona que constantemente tenía que aprender de su maestro porque él debería conocer la doctrina de su maestro, ¿verdad? Entonces, cuando en la vida nosotros vemos el concepto discípulo, estamos viendo a alguien que aprende constantemente de su maestro, y ese aprendizaje no solamente de manera intuitiva o quizás de manera informacional es la palabra, sino que ese aprendizaje es para el desarrollo de la vida práctica. A veces nosotros dividimos el cristianismo y decimos, bueno, yo tengo una vida espiritual y una vida secular. Por ejemplo, lo que yo hago en la iglesia es algo espiritual, pero lo que hago en la universidad, en el trabajo, es algo secular. Eso no es lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Lo que la Biblia enseña es que todo lo que nosotros hagamos debemos de hacerlo como para el Señor. O sea, partiendo desde el punto de vista de que nosotros cuando estamos en un trabajo debemos dar la excelencia porque lo hacemos para el Señor. Cuando estamos en la universidad debemos ser excelentes porque lo hacemos para Dios. Cuando estamos en nuestros hogares, donde quiera que estemos, cualquier práctica del cristiano debe ser permeada por la palabra de Dios. Entiéndase, impactada por la palabra de Dios. El evangelio no puede estar impactando una área de nuestra vida y otra no. O sea, no se espera que yo sea cristiano en la iglesia y que yo viva una vida cristiana de acuerdo a mi contexto ministerial, y entonces fuera de ese contexto el evangelio no tenga ningún tipo de incidencia. O en mi trabajo ya, y yo no soy cristiano, espérate, yo aquí estoy en mi trabajo, y yo en mi trabajo yo tengo que responder no como cristiano, sino como lo que soy, un empleado de aquí. Bueno, tú puedes responder como un empleado en ese lugar, pero tú puedes responder como un empleado cristiano, ¿verdad? Entonces, a veces yo escucho que la gente dice, bueno, mi vida secular, ¿ustedes no han escuchado ese término? Mi vida secular, por ejemplo, en la cosa de Dios yo soy así, así, así. Pero en la otra famosa vida secular, las personas no son tan responsables, ¿verdad? Si es un trabajo, no son tan responsables, no llegan temprano, no cumplen con sus responsabilidades. Si es en la universidad, por igual, y viceversa también. Hay gente que en el trabajo, en otras áreas son muy buenos,
pero en lo que tiene que ver con la parte ministerial ya más eclesiástica, no son tan responsables. Entonces, un discípulo no es aquel que imita a su maestro por segmento, entiéndase por parte. Un discípulo es aquel que imita a su maestro en toda su manera de vivir, ¿verdad? Nosotros somos seres integrales. Tenemos cuerpo, tenemos alma, o tenemos cuerpo y tenemos espíritu. Y cada una de esas áreas debe ser impactada por la enseñanza de nuestro maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Jesús. Ahora, es sorprendente, haciendo un poco de paréntesis, que Jesús tenía 12 discípulos y él era maestro de esos 12 discípulos. Y dentro de esos 12 discípulos hubo uno que dudó de él, Tomás, ¿verdad? Si yo no meto el dedo en la herida en tu costado, yo no voy a creer que eres tú realmente. Y él tuvo que meter el dedo para comprobar que era Jesús. Dudó de lo que Jesús le había dicho, de la palabra que Jesús le había dicho, que tenía que resucitar. Pero tuvo un Pedro también. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó. Pedro dijo, sí, yo iría hasta la cruz contigo. O sea, Pedro estaba dispuesto a hacer lo que sea por Jesús. Sin embargo, él termina negándolo. Dice la Biblia, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. 3 veces negó su maestro, con quien él dormía, de quien él dependía. La enseñanza que practicaba era la enseñanza de su maestro y lo negó. Pero Judas termina también vendiendo a su propio maestro, traicionando, vendiéndolo por dinero, por lucrarse a su propio maestro. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Bueno, en primer lugar, eso nos dice que el discípulo no siempre es el reflejo de su maestro. En la mayoría de los casos sí. Porque si nos damos cuenta, de los 12, 11 permanecieron, ¿verdad? Permanecieron en la enseñanza. Uno se desvió, pero la mayoría permaneció. Entonces, en la mayoría de los casos, el maestro influye de una manera tal y el discípulo es el resultado de su maestro. Pero no siempre el discípulo va a ser el resultado de su maestro. Hay gente que dice, no, de tal palo, tal astilla. Si el maestro es malo, el discípulo es malo. Si el maestro se desvía, hay gente incluso que cuando ven que una persona se descarría, se va al mundo, ellos agarran y se van al mundo también. De hecho, hay iglesias donde se han descarriado multitudes de personas porque un líder se fue al mundo. Aparentemente sí, porque si tú te descarrías porque se descarría un líder, entonces tus convicciones no están bien claras, ¿verdad? Que digamos. Eso me impacta mucho porque sí. Ahí vemos cómo muchas veces, vuelvo a lo que hay yo también, cómo nosotros a veces ponemos nuestra mirada en Dios. Cuando la palabra dice que todos son frenos y productores, son sus valores. Yo soy el tipo de persona que yo admiro personas, pero no al punto de que esa persona me influencie a mí, incluso hasta con la cosa mala yo celebrarse. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en eso. Exactamente, porque todos fallamos. O sea, nosotros tenemos líderes y tenemos que, dice la Biblia, honra a quien honra se merece. Pero eso no implica que ese líder sea perfecto. O sea, que no vaya a fallar, que no vaya a cometer un error, ¿verdad? Entonces, hay personas que están tan hipnotizados siguiendo un líder que cuando ese líder dice A, ellos dicen sin analizarlo. Está bien que nosotros honremos el liderazgo. Está bien que nosotros honremos nuestros pastores. Está bien que nosotros reconozcamos a los que están en eminencia en ese sentido, en el servicio de la obra. Pero de ahí hasta yo imitar incluso lo malo que hace el líder, no. O sea, yo no debo llegar a ese punto. Entonces, la Biblia nos manda a ser discípulos. O sea, a ser imitadores, aprendiz. O sea,
Eso es lo que quiere decir. El nombre discípulo implica que yo estoy permanentemente aprendiendo. Permanentemente aprendiendo. O sea, esa es una de las principales funciones del discípulo. El discípulo necesita estar permanentemente aprendiendo. ¿Cómo yo sé que ya la enseñanza de mi maestro no está teniendo influencia en mi vida? Cuando yo dejo de interesarme, o sea, entre el desinterés por el estudio de la palabra de Dios. Porque aquí nosotros tenemos todas las enseñanzas del maestro. Y esas enseñanzas fueron dejadas ahí escritas para que podamos vivir conforme a las enseñanzas de nuestro maestro. Hoy en día nosotros vivimos en una generación que hay muchos discípulos, pero muchos discípulos no del principal maestro. Hay muchas personas que se deben no a la enseñanza de la palabra del Señor. Y eso es algo que nosotros lo mencionamos constantemente. Entonces suena como un disco rayado en esta clase. Porque es una realidad latente que tenemos hoy. Que la palabra de un hombre tiene mayor, en muchos escenarios, la palabra de un hombre tiene mayor incidencia que la palabra misma de Dios. Entonces, un buen discípulo, y eso es lo que yo espero que nosotros todos seamos así, un buen discípulo es mayormente influenciado. ¿Por quién? Por su maestro, Jesús. ¿Quién es nuestro maestro? Jesús. Entonces, si yo quiero imitar a alguien, si quiero imitar a Jesús, ¿qué debo hacer? Estudiar sus enseñanzas. Entonces, en primer lugar, la palabra nos manda a ser discípulo. Hay diferencia entre hacer y ser. Oye, hacer y ser. En primer lugar, nosotros estamos llamados a ser discípulos. No podemos hacer discípulos si no estamos en la capacidad de ser discípulos. O sea, primero nosotros estamos llamados a vivir de manera práctica, a aprender las enseñanzas de nuestro maestro, a practicar la enseñanza de nuestro maestro y luego entonces a compartir la enseñanza que hemos recibido. Eso es como un ciclo, ¿verdad? En primer lugar, yo aprendo. En segundo lugar, yo aplico. Y en tercer lugar, enseño. A veces no siempre se hace así, ¿verdad? A veces se empieza a enseñar sin aplicar y sin aprender. Y se cometen un montón de errores porque no aplicamos el círculo. Si nosotros analizamos la vida de Jesús, de cómo Él llamó a sus discípulos, ustedes se fijan que Él no lo mandó a trabajar de inmediato. Nosotros analizamos la vida de los discípulos, el ministerio de Jesús. Jesús escoge 12 hombres y Él empieza a prepararlo. Él empieza a enseñarlo. Empieza a decirle cómo deberían vivir la vida. Empieza a enseñarle cosas prácticas. Y duró un tiempo enseñándole a cada uno de ellos cómo deberían comportarse, cómo deberían accionar. Y luego entonces que ellos aprendieron todo ese proceso, ¿verdad? Luego ellos son llenos del poder del Espíritu Santo y posteriormente empiezan ¿a qué? A enseñar, a ejercer un ministerio. El ministerio no puede ni debe ser ejercido de manera práctica si todavía nosotros no hemos sido discípulos. Así que si yo quiero enseñar, lo primero que yo debo de ser enseñado. O sea, yo no puedo pensar que de manera intuitiva, yo pienso, creo, entiendo y me parece, yo lo voy a hacer así. No, hay reglas. O sea, aquí en estos caminos hay reglas. Y las reglas están bien claras, establecidas por la palabra del Señor. Entonces, eso tiene que ver con, primero, ser discípulo. Ahora, Él lo manda también, el Señor manda a sus discípulos a multiplicarse en otro o a multiplicar la enseñanza que ellos recibieron en otro. Pablo dijo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos, ¿verdad? Esto encarga a hombres que sean fieles, idóneos, capaces también para enseñar. Noten
que antes de enseñar a otro, dice, hombres que sean fieles, ¿verdad? Idóneos, capaces. Y cuando nosotros encontramos esa palabra, fieles, fidelidad, ¿qué es algo idóneo? Idóneo. ¿Cómo? Díganlo. Algo adecuado, ¿verdad? Algo adecuado que cae justamente. Yo ando buscando un protector, un cover de un teléfono y me están poniendo un cover de un teléfono que no es el mío. Entonces, no, espérate, que yo necesito un cover del modelo de mi teléfono. Bueno, eso es algo idóneo, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice, antes de enseñar, que sean capaces, que es alguien capaz. Bueno, la palabra lo dice, que está en la capacidad para ejercer una función determinada. Si tú no estás en la capacidad para ejercer una función determinada, ¿podrás usarla bien? No. O sea, se necesita la capacidad para poder enseñar a otro, ¿verdad? Esto encarga a hombres que sean fieles, fidelidad en primer lugar a Dios. Y luego entonces, ¿verdad? Para enseñar a otro. O sea, primero nosotros vemos cómo el versículo habla de la formación del carácter en la vida del creyente. Y cuando luego Dios forma ese carácter, que no es más que la estructura, los frutos o el fruto del Espíritu en nuestra vida, o el carácter de Jesucristo en nuestra vida, entonces nosotros podemos practicar, modelar en otro eso que nosotros hemos aprendido, hemos visto, hemos practicado, entonces vamos a enseñarlo a otro. Cuando eso se hace, ese ciclo tiene mayor relevancia y tiene mayor importancia, no porque el poder está en nosotros, sí, o no porque nosotros tenemos el poder, porque el poder Dios lo ha depositado dentro de nosotros, ¿verdad? Pero porque lo estamos practicando, lo estamos viviendo. Y una imagen, decíamos los otros días en otro estudio, una imagen vale más que 1000 palabras, dicen por ahí. Hay una frase también que dice que probablemente, cuida tu vida o cuidemos nuestra vida, porque probablemente muchas personas no van a leer la Biblia, pero quizás van a leerte a ti, tu estilo de vida, cómo tú te comportas, cómo tú hablas, cómo tú te comportas en tu casa. Decía alguien, dice un predicador llamado Paul Washer, él dice, si tú quieres saber si un hombre es un siervo de Dios, ve y date cuenta cómo trata a su esposa. Pero si quieres darte cuenta si una mujer es una sierva de Dios, ve a ver cómo trata a su esposa. Es en la casa, en la cotidianidad, en el día a día, donde se sabe quién realmente es un discípulo aprobado, ¿verdad? Vamos a ir a la cita. Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Si alguien lo puede leer, si alguien lo tiene, si no, yo continúo. Ok. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok, ahí vemos la famosa gran comisión o la encomendación de la misión de la iglesia. O sea, la misión de la iglesia, ir y hacer discípulos. Ahora, ¿qué es hacer discípulo? Porque a veces nosotros pensamos que hacer discípulo es salir por la calle y darle un tratado a una gente. Tengo 300 tratados. Ya yo evangelicé 300 gente en una hora. Ya regué 300 tratados. Pero a esas personas no se le compartió a ninguno el plan de salvación. Ellos no saben qué es el evangelio, pero ya tú lo evangelizaste. Eso no es hacer discípulo. Incluso eso no es evangelizar. Tampoco eso es predicar, ¿verdad? Predicar es
presentarle el plan de salvación a aquellas personas que no conocen a Cristo. ¿Cómo? Yo lo puedo hacer así mismo con un tratado, como salimos los otros días, con un tratado. Yo puedo coger ese tratado y con ese tratado como ejemplo ahí, presentarle el plan de salvación de manera breve. No tiene que ser muy complejo, ¿verdad? De manera breve, lo que la Biblia dice, presentarle el plan de salvación. Pero no es regalarle un tratado a la gente que a veces lo agarra, ¡brap!, lo coge, mientras tú estás ahí lo tiene en la mano y luego lo tira. La inversión en tratado, la suerte es que son muy baratos, que son baratos, pero si fueran muy costosos, sería una inversión demasiado alta y casi muy mal invertida, ¿verdad? Entonces, el mensaje, la misión es ir y hacer discípulos. Nosotros tenemos esa misión, hermano. La tenemos. Ahora, es interesante, vaya conmigo al versículo 18, dice: Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada, ¿verdad? ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, por esta potestad que yo tengo, basado en esa autoridad que yo tengo, yo lo mando, vayan, id, imperativamente, era un imperativo, vayan, les ordeno que vayan y hagan discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Y ahí la palabra nación es la palabra griega que se traduce como etno, que significa que es donde nosotros sacamos etnia, ¿verdad? Etnia, lengua, población, grupos de personas, lenguaje. O sea, cuando la Biblia está hablando de ir y hacer discípulos a todas las naciones, no se está refiriendo necesariamente a que tú, para ser discípulo, tienes que montarte en un avión e irte a un país de, qué sé yo, a dónde, para tú decir, bueno, ya cumplí la gran comisión, fui por las naciones y hice discípulos o prediqué el evangelio. No. Sin irnos tan lejos, en nuestro entorno. De hecho, cuando Jesús le dice a sus discípulos que ellos les serán testigos, que de hecho es una cualidad de un discípulo tiene que ser testigo de su maestro, tiene que atestiguar su enseñanza. Entonces Jesús le dice: ¿me seréis testigo dónde? ¿Dónde? Pero vamos con el orden. No. No. Oh, pero fuiste tú, pero Julie. Ay, lo repetiste. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si ustedes se fijan, el orden en que se está diciendo, está hablando de un orden, ¿verdad?, de materia, o sea, geográfico, exactamente. La distancia lo está poniendo por orden de distancia. Primero tu entorno, ¿verdad? Es como decir, enfócate en el lugar donde Dios te ha puesto. Y ya, tú terminaste allí, continúa y ve a otros lugares. Pero el enfoque debe estar, porque a veces nosotros queremos saltar las cosas. Hay gente que son expertos siendo discipuladores fuera de su entorno, pero en su casa no comparten ni un versículo bíblico. Y eso ahora mismo, Line. Y eso, ese no es el ejemplo que el Señor nos dejó. Si ustedes se fijan, Jesús se mantuvo en ese círculo ahí. De hecho, la Biblia dice: a lo suyo vino. Bueno, los suyos no lo recibieron, pero él vino a lo suyo, vino a su entorno. Vino a Jerusalén, ahí predicó el evangelio, murió en ese entorno, predicando el evangelio. No era que los otros lugares no lo iban a predicar, pero él nos dio ejemplo del entorno donde estamos, donde podemos modelar el evangelio con nuestras palabras y con nuestras vidas. Esto me recuerda una frase que yo escuchaba mucho que se decía aquí en la iglesia antes. No sé quién la recuerda, pero decía como que nadie era profeta en su propia tierra. Sí. Y muchas veces mientras yo crecía, yo veía que eso lo decían los predicadores, que le encantaba salir afuera. Bueno, yo creo que no sé si es una aplicación o un contexto en base a lo que dice Mateo 28 del
fe y al 20, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que yo creo que, según lo que dice Hechos 1:8, uno tiene que predicar en Jerusalén. Claro. Eso implica en tu barrio, en tu vecino. Por ejemplo, mi vecino, no es que quiero ponerme como ejemplo, pero yo creo que mi vecino está saturado. Y en mi casa, ya me dice, no me hables ya de lo mismo. O sea, eso es, yo ya tengo una célula, ¿verdad? Uno tiene que empezar en su barrio primero. Pero lo que yo te quería preguntarte, Caucho, es si la parte de uno ayudar dentro del contexto de predicar, por ejemplo, porque de qué me sirve a mí, personalmente, sí, predicar a una persona necesitada, pero yo tengo recursos y veo que esa persona está pasando calamidades, está pasando hambre, veo la condición física, pero yo voy con mi carita limpia a darle el mensaje de la palabra. Yo sé que lo que va a cambiar su alma es la palabra, sí, no lo físico, sí. Pero entonces no está, yo creo que debe de ir acompañado, porque a veces somos muy dados a dar palabra, porque yo creo que también ese es un medio de nosotros predicar la palabra, darle la palabra. Pero si tú ves que esa persona está cayendo a pedazos, dale el sustento. Y a veces nosotros somos muy apegados. Yo me acuerdo que cuando fui a Barahona, el Señor me confrontó tanto, y el Señor lo que me ministraba en mi corazón era que yo estaba en aquel lugar y no estaba mal predicando la palabra, porque había mucha necesidad, pero la gente de mi barrio, personas que necesitaban, que se estaban cayendo a pedazos, pasando hambre. Yo no soy millonaria, pero yo entiendo que de lo que Dios me da a mí, yo puedo ayudar a esa persona. Definitivamente. O sea, a veces queremos irnos para Estados Unidos, queremos irnos para México, pero Haití está ahí, nadie quiere coger para Haití, nadie quiere coger para África, esos lugares que también necesitan la palabra de Dios. Entonces yo entiendo que en tu barrio es el lugar perfecto para tu empresa. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo, así es. Versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 20 es muy interesante porque miren cómo es que dice que vamos a ser discípulos. Da detalle de cómo vamos a ser discípulos. Dice ahí, el versículo 20, ¿alguien puede leer esa primera palabra que dice ahí? ¿Cómo fue la primera palabra? Enseñándoles. Noten que ese elemento de la enseñanza es determinante en el discipulado. O sea, no se puede discipular si no enseñamos. Ah, no, te convertiste, ya quédate ahí. No, es que no es así. O sea, la Biblia dice que nosotros vamos a ser discípulos. ¿Cómo? Vamos a ir, en primer lugar, ¿verdad? La misión que Cristo le encomendó a su iglesia, número uno, es hacer discípulos. ¿Verdad? Ahí vemos la misión o la gran comisión o la gran encomienda de la misión. ¿Cuál? Ir y hacer discípulos. Ah, no, que yo no soy predicador, yo no soy evangelista, yo no soy pastor, yo no soy maestro, yo no soy esto, yo lo que soy es esto. Entonces eso yo se lo voy a dejar a fulanito y a fulanito. El llamado a ser discípulo es a la iglesia completa. O sea, todos nosotros estamos llamados a ser discípulos, porque esa es nuestra misión. Claro, hay otras cosas que la iglesia hace, pero esa es la misión más importante de la iglesia en la tierra, ¿verdad? O sea, nosotros estamos aquí en la tierra para hacer discípulos. Dios nos ha dejado aquí con esa misión. En segundo lugar, nosotros podemos ver en ese versículo, la misión de la iglesia descansa en la suprema autoridad de Jesús. Oigan, como dice ahí, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, quien te está mandando a ti y a mí a ser discípulo es aquel que tiene toda autoridad. O sea, no es el pastor que debe mandar, no es el maestro, no es el evangelista, no es el líder. El líder puede servir como un canal para recordarte y decirte, mira, acuérdate que tú tienes que ser discípulo, acuérdate que tú tienes que predicar el evangelio. ¿A cuántas personas le predicamos nosotros el evangelio hoy en día? Señores, hay un montón de medios, recursos que nosotros podemos utilizar para predicar el evangelio. Hay gente que nunca se va a parar quizás delante de un púlpito de una multitud a predicar el evangelio, porque eso no es lo de él, no es lo de ella o no es lo de él.
Pero quizás puede hacer una célula en un grupo pequeño de 4 o 5 personas y enseñarle el evangelio. O quizás esa persona puede agarrar y ir a, por ejemplo, qué sé yo, en las redes o en cualquier otro lugar. El caso es, hermano, que nosotros estamos llamados a ser reproductores del mensaje del evangelio, y eso habla mucho de nuestra convicción. Entonces, en primer lugar, la misión de la iglesia, ¿cuál es? Hacer discípulos. La misión de la iglesia, en segundo lugar, descansa en ¿quién? En la autoridad de Jesús. Y en tercer lugar, vemos aquí la manera en cómo vamos a hacer esta tarea. Repito, en primer lugar, la misión de la iglesia es, viene el examen por ahí. La misión de la iglesia es hacer discípulos. En segundo lugar, esa misión descansa en la autoridad y la soberanía de Dios. O sea, quien está dando la orden no es Juan Felipe, no es el pastor. Quien está dando la orden es el dueño del negocio. En segundo lugar, descansa. En segundo lugar, esa misión descansa en la suprema autoridad de Jesús. Y en tercer lugar, la manera en cómo vamos a hacer esa tarea o a lograr esa misión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Versículo 20, ¿verdad? Versículo 20 vemos un detalle claro, enseñándolo, pero vamos a ver quizás algunos detalles más. Hacer discípulo, ¿verdad? El discípulo estaba en primer lugar llamado a imitar. A imitar. ¿Qué es imitar? ¿Qué es imitar? Copiar, ¿verdad? Entonces, el discípulo tenía que actuar conforme a su maestro. Ahora, ¿cómo le enseño yo a las personas que deben de vivir conforme a nuestro maestro? Viviendo como él vivió y utilizando la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos los suficientes elementos de prueba, 66 libros de elementos de prueba para poder llevar o hacer discípulos, cumplir esa misión. En primer lugar, vemos que el discípulo era ¿verdad? Estaba llamado a imitar a su maestro. Un discípulo es una persona que aprende, sigue, escuche esto, es aquel que aprende, sigue, aplica y enseña cuidadosamente las doctrinas de su maestro. Repítelo. Un discípulo es aquel que aprende, sigue, aplica y enseña cuidadosamente las doctrinas de su maestro. Según la tradición judía, un discípulo tenía que aprender la doctrina de su maestro. Repito, según la doctrina, la cultura judía, un discípulo, y no solamente la cultura judía, los griegos también practicaban eso. Por ejemplo, hay algunos maestros muy famosos en la cultura griega, como por ejemplo Aristóteles, Platón, ¿verdad? Pitágoras. Muchos de esos maestros, ¿verdad? Sus discípulos tenían que aprender sus doctrinas y eran ellos los encargados de darle continuidad. A veces esos maestros ni siquiera escribían, ¿verdad? En el caso del mundo griego. Pero sus maestros, ellos les repetían tanto sus enseñanzas que sus discípulos se la aprendían y entonces la repetían de generación en generación. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Aprendérsela de una manera tal que si alguien te preguntaba, tú tenías que repetir eso, las enseñanzas. Si no, tú todavía no estabas en capacidad de ser un discípulo aprobado de ese maestro. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24 dice, vamos a ver qué dice Mateo 16, 24. Jesús hablando, ¿verdad? En el 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿verdad? Aquí vemos otra vez la palabra matete.
¿verdad? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a sus seguidores, a sus imitadores, las personas que le seguían, las personas que practicaban su enseñanza: si alguno quiere venir en pos de mí, quiere, noten que no era obligado. Ustedes pueden notar ahí el versículo. Ustedes notan obligatoriedad en el versículo 16:24. Si alguno quiere, Ari, ¿verdad? Si tú quieres venir en pos de mí, hay una condición. Si tú quieres, no es que yo te voy a obligar. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Esa palabrita, óyeme, esa palabrita no cabe en este siglo XXI, en esta etapa, en esta era moderna, en esta era de que todo es rápido, lo gourmet, lo rápido, lo que yo lo quiero ahora y ya. Él decláralo y recíbelo ahora mismo. El ahora, pídelo y ahora mismo. El varita mágica. Hay gente que cree que Dios es un Papá Noel. No, yo le pido y Él me lo va a traer. O un mago, un genio de la lámpara, el genio de la lámpara. Voy a frotar la lámpara. Diosito, yo quiero que tú me concedas tal deseo. ¿Verdad? Entonces, bueno, entonces aquí habla: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, hay una autonegación personal, valga la redundancia. De manera personal, usted está diciendo usted mismo: no, yo quiero seguir a Jesús, debo negarme. ¿A qué? ¿A qué debemos negarnos? Para todo lo que queremos vaya afuera, así mismo, ajá, lo que dice la palabra. A todo, ¿verdad? A nuestra concupiscencia, a nuestros propios deseos, lo que te gusta. Por eso esa palabrita no es tan buena, no cae bien, porque hoy en día la gente le dice: ya lo que te guste, lo que a ti te haga sentir bien, ya eso está bien. Por eso el evangelio es tan chocante. El evangelio es roca izquierda para esta generación. ¿Por qué? Porque las religiones modernas de hoy te dicen: haz lo que tú quieras. Sigue tu corazón, sigue tu mente. Si te sientes cómodo, tranquilo, si eso te genera paz, tranquilidad, hazlo. ¿Por qué? Ahora mismo te doy la oportunidad, Alexa. ¿Por qué? Porque te sientes bien, y lo que te hace sentir bien, tú te lo mereces. Óyeme, pero tú tanto que trabajas, tú te lo mereces. ¿Cómo es? Un gusto al cuerpo. Tú te mereces, tú te mereces eso. Eso es como, esta es la cultura del endiosamiento, el culto humano. Rendir culto al hombre, al ser humano, ¿verdad? Por eso cuando tú le hablas de que el evangelio es negarse, negarse. No, espérate, eso como que me choca. Por eso que la gente viene a la iglesia y cuando se encuentra con la realidad dice: espérate, da media vuelta, 180 grados para atrás y se va. Porque el evangelio implica negación. Alexa. Vemos también que eso lo están enfocando desde hace mucho. Ajá. Principalmente a los niños, porque vemos que Barbie dice: sé lo que quieres ser. Sí. Ya, eso dice. ¿Quién dice? ¿Barbie qué? La muñequita. La muñequita. Puedes ser lo que quieras ser. Llévate el corazón, haz lo que tú quieras, haz lo que te haga feliz, todo. Exactamente. ¿Cómo es? El cielo es el Óyeme, es un escenario que te pintan. Es un escenario que te pinta para que tú le des rienda suelta a tus deseos. Ahora yo comprendo, Pero ¿es eso el evangelio? No. Eso coincide con la vida que debe llevar un discípulo de negación total. Sí, discípulo del diablo. Ahí está. Eso coincide, pero con un discípulo del diablo, dice Samuel. Excelente. porque ahora entiendo que, en base a lo que decía Elsa, Ajá. que eso de los muñequitos se está incluyendo mucho, eso es lo que está adoctrinando a los niños. Yo trabajaba en una casa de familia hace muchos años y yo veía que el muchachito era golpe y golpe, me brincaba y golpe.
No, yo me estoy riendo, pero realmente era lo que estaba mirando. Sí, Yo sí. miraba muchos muñequitos de pelea, de patá, Ujú. y me acababa era por eso. Porque Ay, Dios. Lo estaba influenciando a él, Ajá. al punto de que eso era lo que estaba dando. Le daba de ejemplo. Claro, eso es lo que ve, y lo que él ve, recuerden que nuestra cosmovisión es influenciada por lo que introducimos en nuestra mente. O sea, nuestra forma de ver la vida va a depender de lo que informamos nuestra mente. O sea, en la medida en que nosotros informamos nuestra mente con la palabra de Dios, nosotros vamos a tener cosmovisión bíblica. Pero si nuestra mente está informada con todas esas, suena un poco difícil decirlo, pero con todas esas basuras, muchas de esas basuras que tiene este mundo, entonces, ¿qué usted cree que puede pasar? Cuando usted va a un vertedero, ¿qué hay? Huele un olor bueno, ¿verdad? Buen olor. Y hay desperdicio. Eso mismo pasa cuando nuestra mente es informada negativamente, con basura. Por eso, el discípulo debe informarse con la palabra de Dios. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones deben ser informadas intencionalmente, adrede, aposta, a propósito y de maldad con la palabra de Dios. Obligado, ¿verdad? Como dicen por ahí, obligado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que podamos tener una cosmovisión bíblica, ver el mundo de manera bíblica. Si no, el sistema nos va a arrastrar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice el apóstol en el libro de Romanos. No os conforméis, que es conformarse, a moldearse, adaptarse, hacerse parte, caer, encajar en el molde, en la multitud, ¿verdad? Entonces la Biblia dice, no os conforméis, no se amolden, no se hagan parte de este siglo, más bien transformaos, transformación por medio de la renovación, ¿verdad? De nuestro entendimiento. O sea, nuestra mente debe estar renovada por la palabra de Dios. Literalmente lo que está diciendo Pablo ahí es que la palabra de Dios transforma nuestro pensamiento para que cuando vayamos a ver una situación determinada nos pongamos el lente de la palabra de Dios. ¿Por qué a algunas personas se les hace tan fácil tomar decisiones prudentes? Porque sus decisiones están informadas con la palabra de Dios. Entonces, un discípulo es aquel que se niega a sí mismo y toma su cruz y sigue al Señor o a su Maestro. Está ahí en Mateo 16:24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es tomar nuestra cruz? Bueno, exactamente. Cuando yo hablo de evangelio, cuando yo pienso en el evangelio, la primera palabrita que me llega a la mente es sacrificio, negación, entrega. Y por ahí, ya usted sabe, por ahí se va. Pero en este tiempo moderno, señores, con este neoliberalismo pentecostal o el neopentecostalismo, eso, óigame, eso es, ya usted sabe, y son cristianos. Dios nos ayude. Entonces, seguir a Cristo implica, número uno, rechazo, sufrimiento, muerte, incomprensión. Nos van a pasar cosas que vamos a creer que son injustas. Quizás no lo vamos a comprender. No vamos a comprender todo lo que nos pasa. Pero seguir a Cristo o ser discípulo implica rechazo. Te van a rechazar. Va a sufrir por eso. Va a ser incomprendido. Pero al final los resultados serán mayores. Segunda de Timoteo 3, 10 al 15.
¿A quién estamos imitando como discípulo? Pablo le presenta a Timoteo su currículum de vida y lo invita a seguirlo y le agrega que todos los que quieren seguir a Cristo padecerán persecuciones. Estamos ahí, lo pueden leer. Segunda de Timoteo. Sí, mira a ver si... Vamos a ver si es ese. Según el Timoteo 3, 10 al 15. Perdón, 3, 10. Pero tú has seguido mi doctrina, Sí. conducta, propósito, fe, longanimidad, Ajá. amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, Ajá. como los que me sobrevinieron en Antioquía, Ajá. Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Ujú. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Ahí está. Entonces, ahí nosotros vemos que Pablo le presenta su currículum. Le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, y habla de todos los padecimientos. En una ocasión tuvo que salir huyendo, en otra ocasión lo apedrearon, en otra ocasión lo dejaron como muerto. O sea, Pablo está hablando del nivel de sufrimiento. Él le está diciendo, mira, tú eres mi discípulo, mira cuál es mi ejemplo, el ejemplo. Mira cuáles son las circunstancias por las que yo he pasado. Pablo no le está diciendo, no, mira, tú quieres ser mi discípulo, tú vas a tener esto, aquello, lo otro, tú te vas a hacer rico, vas a tener... Óyeme, porque hay unos magnates hoy, con un micrófono en la mano y con una Biblia debajo del brazo y una Biblia en el púlpito, que hoy están utilizando el Evangelio para mercadearse. Un negocio personal lucrativo que utilizan el Evangelio con el propósito de ¿qué? De lucrarse. En primer lugar, de hacerse famoso y de llenarse los bolsillos. ¿Verdad? Y tienen como ese... Si tú analizas a Pablo le está diciendo, Pablo no le está hablando de eso, Pablo le está hablando aquí del sufrimiento, versículo 10 al 11, el sufrimiento por causa de Cristo, señores. A nadie le gusta sufrir, ojalá no todos vamos a sufrir igual, pero el Evangelio implica sufrimiento. Aquí podemos ver entonces que Pablo presenta a Timoteo su currículo de vida. ¿Cuál es el sufrimiento? Si alguno te presenta un evangelio sin aflicciones, te está mintiendo en tu cara. Repito, si alguien te presenta un evangelio sin negación, sin aflicción, sin cruz, te está mintiendo en tu cara. No hay evangelio sin cruz. ¿Cómo es, Samuel? O solamente te está enseñando una cara de la moneda. O solo te está enseñando una cara de la moneda, lo que es entonces un falso evangelio, porque el evangelio tiene que estar completo, ¿verdad? Miren, le voy a poner un ejemplo, le voy a dar algunos datos de cómo murieron los discípulos, parte de los discípulos que tenía Jesús. Dice, Jacobo, por ejemplo, murió decapitado. Pedro murió crucificado. Y lo van a crucificar normal. Y él dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro. Cuando lo iban a crucificar, dice él, no, es que yo no soy digno de morir como mi maestro. Crucifíquenme con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Escuche eso. Escuche qué nivel de convicción tenía ese discípulo. Recuerden que ese fue el mismo Pedro que negó a Jesús. El mismo Pedro que negó a Jesús años atrás está diciendo ahora,
Crucifíquenme, pero yo ni siquiera soy digno que me crucifiquen como murió mi maestro. Yo no llego a ese punto. No, pónganme con la cabeza para abajo. ¿Sabe lo que es? La cabeza para abajo y los pies para arriba. Murió crucificado. Andrés murió crucificado. Marco, arrastrado por un caballo en exhibición, en medio de una exhibición. Lo amarraron, le amarraron los pies en un caballo. Y le dieron, ese jinete le dio arrastrándolo. Oye, es una muerte fatal. Wow, man. Y cuando uno piensa, a veces uno dice eso y lo lee y lo dice. Pero cuando uno piensa el nivel de sufrimiento y de convicción que tenían esa gente, ¿tú sabes lo que agarra? Rechaza a Cristo. No lo voy a rechazar. Amarrate por las piernas y darle un caballo por donde quieras, arrastrando, desbaratándote. Señores, miren, hay que tener convicciones muy grandes. Este evangelio costó demasiado. Marco, por ejemplo, Marco fue el que murió de esa manera. Santiago murió decapitado, lo pusieron. Niega a Cristo, una espada, un soldado. Niega a Cristo, no, le mocharon la cabeza. Felipe murió también crucificado. Bartolomé murió crucificado. Tomás murió apedreado. ¿Recuerdan a Tomás que murió apedreado? Lucas murió ahorcado, ¿verdad? Lucas murió ahorcado. Mateo atravesado por una lanza. Pasaron del otro lado, de lado y lado con una lanza. Judas, no el Iscariote, ¿verdad? Murió crucificado igual que su maestro. Pablo murió decapitado. Juan fue el único que murió de muerte natural. Y óigame, y que natural, porque el nivel de sufrimiento, ese tipo lo metieron y lo hirvieron y después lo mataron para que se muriera. Después lo mandaron a la isla de Patmos. Sí, lo tiraron ahí para que se terminara de morir. Ya ustedes saben. Entonces, cuando nosotros analizamos la vida de todos estos hombres, ¿qué nos dice a nosotros? Eso debe decirle algo a nosotros. Cuando yo pienso en esto, lo primero que me llega a la mente es ahora mismo, Manuel. Lo primero que me llega a la mente es lo incompetente y óigame, ver ese escenario y uno ponerse de este tiempo, en este tiempo, uno dice, oye, pero yo soy un incompetente, yo no estoy ni siquiera en un 5% de la vida que vivieron esas personas. Uno se ve miserable, pobre en el sentido espiritual, relativamente al nivel de convicción que tenían esas personas. Es como tú decir, no, pero todavía a mí me falta demasiado, porque a veces uno con cosas sencillas niega al Señor. Cada vez que nosotros cometemos un pecado, estamos negando al Señor. Manuel. No, pero dilo. Ya, entonces, eso nos hace sentir a nosotros, a mí personalmente, me hace sentir que me falta demasiado todavía. Yo estoy, ni a nivel de discípulo, estoy así de lejito, como el discípulo que estaba de lejito, así. A ver ahí. Sí, de lejito así como de lejito. Todavía yo no llego ni siquiera a esa categoría de falta demasiado. Me falta demasiado lo que yo veo cuando me veo en ese espejo. Entonces, un discípulo, su vida práctica era un reflejo de su aprendizaje. Su vida práctica era un reflejo de su aprendizaje. Lo que quiere decir, y van buscando a Santiago 1, 22 al 25, lo que quiere decir, hermanos, es que no era solamente ser discípulo. Santiago 1, 22 al 25. No era solamente, bueno, yo soy discípulo y yo me sé todas las enseñanzas de mi maestro. Yo sé qué significa orar. Yo sé qué significa el sufrimiento. Yo sé qué significa el dolor. No. Esa no era esa no era la idea. La idea era que usted era práctico en lo que aprendía. Vamos a ver qué dice. ¿Lo pueden leer? ¿Puedes repetir esa frase? Sí. De la vida práctica.
Su vida práctica era un reflejo de su aprendizaje. Ese es el siguiente punto de la característica de un discípulo. 1, 22 al 23. Vamos a ver qué dice. Amén. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo es. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ok, ahí nosotros vemos, ¿verdad?, que no es lo que tú sabes. Hay gente que son muy expertos en la palabra. Y cuidémonos de eso, señores, porque cualquiera de nosotros pudiera ser arrastrado por ese antievangelio. Yo me sé todo lo que hay que hacer, pero no hago nada. Yo sé que hay que ir a la iglesia. Ay, sí, yo sé que hay que congregarse. ¿Y qué significa congregarse? No, congregarse significa ir a la iglesia, adorar a Dios, compartir con los hermanos. Yo sé que hay que orar. ¿Y qué significa orar? No, orar es hablar con Dios. Oh, yo sé que hay que negarse, vivir conforme a la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿todo eso que tú puedes definir, tú lo vives? ¿O yo lo vivo? El problema principal está en algunos escenarios, no en lo que no sabemos, sino en lo que sabemos y no practicamos. Si nosotros practicáramos más lo que sabemos, fuéramos mejores cristianos. Porque de momento, no es que está malo saber, pero de momento nosotros, hermanos, sabemos demasiado y practicamos poco. El discípulo no solamente sabía lo que enseñaba su maestro, él vivía. O sea, su vida práctica era el resultado de lo que había aprendido. ¿Queremos ser buenos cristianos? Ahí está la clave. Creo que es Mateo que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. O sea que inmediatamente nosotros sabemos la realidad de la palabra y aún así, porque no tenemos quizás cierta convicción, decidimos vivir como queremos en nuestro libre albedrío, pues entonces tú estás sabiendo lo que es bueno y tú estás decidiendo no hacerlo y ya eso es un pecado. Ya eso es un pecado. De hecho, la Biblia dice: el pecado está en aquel que sabe lo bueno y no lo hace. Entonces, cuidémonos de eso, porque eso es una práctica que hoy en las redes hay un montón de teólogos. Un montón de teólogos que ¿y de qué iglesia tú eres? No, yo no voy a iglesia. Son un montón. Un montón. Ok, estamos aquí, señores. Un montón de teólogos en las redes te enseñan de todo. Pero cuando tú le preguntas, ¿quién es tu pastor? No, yo no tengo pastor. ¿Dónde tú te congregas? No, yo no me congrego en ningún sitio. ¿Y a qué denominación tú perteneces? No, yo no pertenezco a ninguna denominación. Yo soy liberal. Yo soy teólogo liberal. ¿Verdad? Y hay un montón de gente en las redes. Se dedican a estudiar teología desde el punto de vista filosófico, ¿verdad? Y no es que está mal, no es estudio. Pero su objetivo principal es que la gente vea que ellos saben. Te explican, wow, 5 puntos del calvinismo, los 5 puntos del arminianismo, y te explican, y son unos expertos y conocen y te citan todos los teólogos. Son unos expertos citándote libros, citándote teólogos. Y no es que eso está malo, pero eso no sirve si esa palabra que yo sé no tiene un impacto en mi vida. Si yo no puedo hacer algo tan sencillo como algo que dice la Biblia, que debo congregarme, entonces ¿para qué me sirve toda esa enseñanza si yo no sé, si yo no puedo aplicarla a mi vida?
No me hable a mí de que tú te sabes la Biblia completa y tú no la vives. ¿Verdad? Entonces, debemos cuidarnos de eso. Las redes sociales ahora mismo están llenas de eso. Y ahora eso se intensificó mucho con el asunto este de la pandemia. O sea, que el asunto de la virtualidad se intensificó y hay gente que ha hecho sus canales y ya son pastores. ¿Y quién tú eres? No, yo soy pastor. Yo soy pastor de TikTok. Yo soy pastor de Instagram. No es que, repito, no es que está mal predicar el evangelio por esas redes sociales. No está mal, eso está bien. Ahora, la Biblia no solamente nos manda a hacer, nos manda a ser. O sea, lo que yo predico, yo tengo que vivirlo. Eso que yo estoy predicando por las redes, yo tengo que vivirlo. Ahora, ¿por qué yo tengo la intención de enseñarle a la gente, que la gente sepa, y yo como que no me intereso tanto en practicarlo? Porque al final lo que yo estoy buscando es un reconocimiento personal. Que la gente vea que yo soy un experto en teología, que yo manejo temas, que yo manejo recursos, que puedo explicar, que puedo decir, que puedo esto, que puedo aquello, que puedo lo otro, que manejo aquí, manejo allá, y esto. ¿Y de qué te sirve eso, varón, si tú no practicas nada de eso? Dime, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? ¿De qué me sirve saberlo? Y que eso no practicarlo. Dijo alguien por ahí, yo no sé quién fue que lo dijo, pero he escuchado eso por ahí, lo he leído, en algún momento lo leí. Una libra de práctica vale más que 1.000.000 de teoría. Dicen por ahí, ¿verdad? En el buen contexto. Una libra de práctica vale más que 1.000.000 de teoría. ¿Qué tú haces con toda esa teoría y no la pones en práctica? Ese evangelio, son evangélicos teóricos. Entonces, el discípulo no era un teórico. No era un teórico, era gente que tenía que vivir en carne viva lo que ellos decían. ¿Usted cree que Pablo era un teórico? Cada vez que Pablo tenía que pararse en el Areópago y esa gente, esa gente dispuesto a matarlo y estrangularlo, y él predicarle, y cada mensaje que predicaba era firmar una sentencia de muerte. ¿Usted cree que ese era un evangelio teórico? No, era un evangelio práctico. Entonces, el discípulo su vida práctica era un reflejo de su aprendizaje. En siguiente punto, con relación al discípulo, tenían que imitar todo de su maestro. Tenían que imitar todo de su maestro. Los discípulos eran tan parecidos a su maestro que a veces eran confundidos con ellos. Repito, los discípulos eran tan parecidos a sus maestros que a veces eran confundidos con sus maestros. ¿Recuerdan a Pedro? Tú te pareces a ellos, tú hablas como ellos, yo te he visto con ellos. ¿Por qué? Porque él, al ver su maestro, lo imitaba. ¿A ustedes no le han pasado? Bueno, eso pasa mucho con los hijos. Los que tenemos hijos sabemos que los hijos tienden a imitar a los padres. También eso pasa cuando, por ejemplo, tú eres influenciado, cosas buenas, yo digo, por tu líder. Ajá, también. Por ejemplo, en mi casa me han dicho, ¿tú vas a creer? No, y eso pasa, ¿verdad? O sea, cosas buenas. Sí, sí. Y a veces incluso hasta encarar. Sí, y eso no está mal, eso no es que está mal, ¿tú me entiendes? Porque uno puede imitar las cosas buenas, eso está bien. Porque de eso es que estamos hablando. Digo que se supone que eso es lo que debemos hacer. Ajá. Y también cuando tú estás en un grupo de personas, muchas veces no es necesario que siendo cristiano decir que eres cristiano, basta con tu actitud, con tu carácter, con los hechos que hablan más, como decíamos, que la palabra, y dan un lugar de que verdaderamente tú eres cristiano. Eso es lo que dan testimonio de ti. Y a veces, bueno, yo sé que a muchos ya han pasado, estando en un grupo de personas que están en la universidad, quizás en la calle, donde sea, dicen, pero tú eres cristiano, sí. Y no te conocen esa persona, pero con tú estar 5 minutos escuchando a una persona, no te digo que a esa
Sí. Estar 5 minutos escuchando a una persona, es muy probable y muy fácil de que tú puedas analizar la actitud, la forma, el carácter, lo que refleja esa persona. Y dice que el Espíritu Santo da testimonio también del poder. Y a veces tú no hablas, solamente tú te quedas tranquilo, parado, y aún así, como que hay algo diferente en ti, porque a mí me pasó algo, que yo fui, dice que está prohibido el testimonio, pero yo fui a Quisqueya a una reguera con una joven que me dijo que la acompañara en el motor, y andaba con un pantalón, hace muchos años, y con el pelo medio de nada, y empezó un hombre ahí dándome David, pam, y yo tranquila, normal. Y otro me dijo sin conocerme, o sea, que se puede no, él me conoce no. Mira, pero déjala, tú no sabes que ella es cristiana. Y yo dije, ¿cómo tú lo sabes? Porque yo no sé ese tema. Y ahí, yo no dije nada. Claro, es que la Biblia dice que el Espíritu testifica a nuestro espíritu, ¿verdad?, que somos hijos de Dios. Entonces, el penúltimo punto dice, tenían, ¿verdad?, que imitar a su maestro en todo. Vamos a ver qué dice 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15. Los discípulos eran tan parecidos a sus maestros que a veces eran confundidos con ellos. ¿Por qué? Porque siempre estaban con ellos, siempre estaban imitando su actitud, su forma, su estilo de vida, todo. Era un impacto que tenía eso en su vida. Señores, nosotros no estamos viendo a Jesús, ¿verdad? Pero Él nos dejó sus enseñanzas. Él nos dejó sus enseñanzas. Están aquí y ustedes también están aquí. Él nos dejó sus enseñanzas. La palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿verdad? Y con esta palabra nosotros podemos ser imitadores del Señor, como hijos amados. Y así ser también sus discípulos. ¿Qué dice? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ustedes están ahí en esa cita, ¿verdad? Ahí está. Entonces, dice, procura. O sea, tú tienes que proponértelo. Procura. ¿Con qué? ¿Están ahí con mi Biblia? ¿Con su Biblia? Con diligencia. Señores, si nosotros no ponemos es que hay una parte que nosotros tenemos que poner. La salvación le costó al Señor su vida y Él murió por nosotros. Él nos salvó. Y es gratis, ¿verdad? Pero hay una parte que nosotros tenemos que dar luego de ser salvos. Nosotros tenemos que tener la suficiente actitud para practicar las disciplinas bíblicas. Las disciplinas que nos enseña la palabra de Dios. No podemos ser buenos cristianos si no nos negamos. Procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero, ¿verdad?, que no tiene de qué avergonzarse, que usa correctamente la palabra de verdad, que usa correctamente la palabra. Si alguien me puede ayudar con la puerta, por favor, ahí. Que usa correctamente la palabra de verdad. Señores, no es una opción el uso correcto de la palabra. Ayúdame con la puerta, por favor, ciérrala. No es una opción. No es una opción el uso correcto de la palabra. Es un mandato. La iglesia tiene un mandato como discípulos que somos. Como discípulos que somos. Y como queremos hacer discípulos, necesitamos tomar las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos para que podamos, luego de ser, también podamos hacer a otros discípulos. Entonces, dice aquí, procura con diligencia. Te voy a dar una herramienta a cada uno de ellos. Yo tengo ahí como 15 herramientas. Mira a ver si cada uno quiere una. Te procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa correctamente la palabra de verdad. Si para ser un cristiano
se necesita un discípulo? ¿Cuánto? Ok, si para nosotros, por ejemplo, practicar un oficio determinado, una profesión, se necesita prepararse en un área determinada, ¿cuánto más nosotros necesitamos prepararnos para ser imitadores y discípulos del Señor? La vida entera. Exactamente. El proceso de aprendizaje en el creyente y la imitación debe ser en nuestra vida completa, entera. Ahora, yo quiero hacer una pregunta retórica. Llegando aquí casi ya a la parte final de esta clase, quiero hacer una pregunta retórica. Retórica. ¿Nos sentimos nosotros conformes con nuestra vida, la vida que estamos viviendo y la vida en que debemos vivir? Eso es sencillo. Hay que darnos. Amén. Exactamente. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando salgamos de aquí? Yo no me siento conforme. Esta clase a mí me confronta. Y yo sé que muchos de ustedes también, a todos, yo creo que nos confronta. A mí me confronta, a todos nos confronta. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo que está siendo arrastrado por el enemigo. Y hay demasiadas cosas inventadas que el enemigo está utilizando. ¿Para qué? Para arrastrar a la persona. Y a veces el enemigo no solamente está arrastrando a la gente de allá afuera, nos está arrastrando a nosotros dentro de la iglesia. Y Dios ha puesto recursos en nuestras manos. Dice que a uno puso, ¿cuántos talentos? A uno puso 5, ¿verdad? A otro puso 2. Y a otro puso, ¿verdad? Entonces, el que puso 5, ¿qué hizo? Lo multiplicó y le dijo, Señor, mira, me entregaste 5, yo te entrego 10. Al que le entregó 2, Señor, me entregaste 2, yo te entrego 4. Pero al que le entregó 1, yo conozco que tú eres hombre duro, que tú siembras donde, ¿verdad? Cosecha donde no sembraste. Y tuve miedo. Cuando llegó el momento de rendir cuenta, dijo, yo tuve miedo. El temor se apoderó de él, señores. El temor, el miedo, y no es el miedo de reverencia, sino el miedo a fallar, el miedo a esto, el miedo a que no lo voy a hacer bien, el perfeccionismo, si yo no lo hago bien, porque yo quiero hacerlo perfecto, y si no lo hago perfecto, no lo hago, puedo fallar, puedo cometer un error. Ese miedo escénico permanente tiene mucha gente atado de pie y mano y que no hacen nada con tantas herramientas que Dios puso en su mano. Entonces, como Moisés, exactamente. Entonces la pregunta mía es, ¿cuál fue la acción, verdad, delante de Dios? Ahora mismo Sori y Liné. Ok. Entonces, ¿cuál fue la acción de Dios? Hombre malo y negligente. Si sabía que yo soy así, ¿por qué entonces no tomaste mi dinero y lo diste a los banqueros o a alguien que pudiera ponerlo en práctica? Y no agarré y que enterrarlo. ¿Cuáles son los banqueros ahí? Bueno, los banqueros, porque eso es literalmente dinero, ¿no? Bueno, sí, no, banqueros en ese sentido serían las personas que invertían en aquel tiempo. Tú podías poner quizá, invertir un dinero determinado que lo pudiera poner a producir en una área determinada. Porque hoy existen los banqueros de una forma, pero en aquel tiempo existían. Entonces, eso era dinero literalmente. Lo que pasa es que a veces se relaciona con sí, uno lo ve espiritual y lo pone como dones, pero eso literalmente no es dones. Uno lo alegoriza, pero eso literalmente no se está refiriendo a dones. Eso literalmente son talentos, ¿verdad? Talento. El talento era el equivalente a una moneda, a un día de trabajo, ¿verdad? A un día de trabajo, un talento, ¿verdad? 100 talentos equivale, y así sucesivamente. Entonces, eso era dinero, literalmente, y él podía bien entregarlo a otro. Es como que, por ejemplo, mira, yo te voy a entregar una cantidad de dinero, eso es como una inversión, te voy a entregar esa cantidad de dinero, que tú eres un trabajador, bueno,
un inversionista, bueno, cuando yo venga, tú me vas a entregar el doble de mi dinero, pero tú vas a sacar tu ganancia. Pero había muchas personas que hacían eso, que podían hacer eso. Y al final, él no hizo nada. Lo que hizo fue que cavó y lo enterró. Eso era una práctica que se utilizaba para guardar. ¿Verdad? Guardar. La persona normalmente guardaba, cavaba debajo de la tierra y ahí entonces guardaba ese talento, ese talento de oro, ¿verdad? En este caso talento, lo guardaba, hacía un hoyo, cavaba y lo guardaba. Entonces, él cavó. ¿Cuánta gente, alegorizando, verdad? ¿Cuánta gente está cavando con el talento que Dios le ha entregado y lo está metiendo, lo está enterrando? Ah, no, que yo no puedo, que yo no tengo tiempo, que yo no tengo la capacidad, que yo no tengo, que hay más gente que puede hacerlo, que yo estoy trabajando, que yo estoy haciendo aquello o lo otro. Señores, mire, no había un hombre más ocupado que Jesús y siempre tuvo tiempo para su obra. Moisés pastoreaba a 2 millones de personas en el desierto. Entonces, no hay excusa. Hay una canción de Stanislao Marino que dice: tú sabes que soy así, tú sabes que soy asado, y con el pero y la excusa nunca vamos a llegar. O sea, hay cristianos que siempre te ponen una excusa, nunca pueden. Varón, vamos a hacer esto. No, es que yo no puedo. Varón, aquello. No, es que yo no puedo. Señores, mi oración en esta noche es que nosotros podamos salir de esta clase calibrado en el Espíritu. Calibrado en el Espíritu. Que nuestra convicción, nuestro compromiso no sea con el hombre, que sea con Dios. Y yo sé que si yo le pregunto a ustedes, ¿con quién es tu compromiso? Yo sé que ustedes me van a decir que no es con el hombre. Pero a veces nuestra manera de actuar dice que no es con Dios, que es con el hombre. Porque dependemos tan demasiado que nos estén yompeando. Y finalmente, y último, tenían que bautizarlo, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, haciendo recuento, ellos tenían que, ¿verdad?, cumplir la misión, que era hacer discípulos. El discípulo era un imitador, ¿verdad? En segundo lugar, su vida práctica era un reflejo de su aprendizaje. Tenían, ¿verdad?, que imitar en todo a su maestro. Y también se tenían que bautizar, ¿verdad? La palabra bautismo es la transliteración griega que significa introducir dentro de, ¿verdad? Cada vez que una persona pertenecía, por ejemplo, los discípulos de Juan se bautizaban. ¿Recuerdan? Se bautizaban. El bautismo era una manera de decir: yo pertenezco a la orden tal y tal, o al maestro tal y tal. ¿Recuerdan que decía Jesús, los discípulos le decían: Señor, los discípulos de Juan, pero Jesús bautiza más que tú, ¿verdad? Y él decía: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Pero Jesús, dice la Biblia, que no bautizaba sino sus discípulos, no bautizaba lo de Juan. Porque el bautismo, cuando una persona se bautizaba, estaba atestiguando públicamente que seguía la doctrina determinada de un maestro tal, ¿verdad? Era convicción total. Por eso el bautismo era a veces instantáneamente, porque la gente tenía mayor convicción que ahora. Hoy a la gente hay que darle un montón de tiempo, porque la gente a veces no sabe si es cristiano. Tú le preguntas, ellos se convirtieron, sí, yo acepto a Cristo. Tú le preguntas al otro: ¿ya te convertiste? Yo no sé si soy cristiano. Yo voy a ver. O sea, la gente no está muy segura de lo que hace, porque no tiene esa convicción de Dios. Hay 3 aspectos básicos, simbólicos, visibles, que suceden en el bautismo, ¿verdad? Nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Simboliza el perdón y el lavamiento, Hechos 2:38. Y nuestra unión con Cristo, Romanos 6:3-4. Nuestra unión con el pueblo de Dios. Repito, hay 3 aspectos básicos visibles que suceden en el bautismo. Nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección, Romanos 6:3-4. Simboliza también el perdón o el lavamiento,
Hechos 2:38. También nuestra unión con el pueblo de Dios, Hechos 2:41. Si eso es lo que es el bautismo, significa, si eso es lo que significa el bautismo, entonces, ¿quiénes deberían ser bautizados? ¿Quiénes deberían ser bautizados? ¿Verdad? Los discípulos. Los discípulos, porque era alguien que estaba en capacidad de atestiguar que era un seguidor de su maestro. Como podemos, yo quiero que vamos a leer una última cita, ya terminando. ¿Cómo podemos hacer esta tarea? Pregunta, es una pregunta. ¿Cómo podemos hacer esa tarea? ¿Cuál es la tarea que tenemos como discípulos? Hacer discípulos, ¿verdad? Reproducir eso que hemos aprendido. ¿Cómo podemos hacer esa tarea? Ir, número 1, a todas las naciones. La palabra griega que usó Jesús aquí, repito, es para nación, es la palabra etno, que significa etnia, lengua, tribus, nacionalidad, oficio, entorno cultural. O sea, está hablando en términos general de todo nuestro entorno. 2 Corintios, última cita para terminar. 2 Corintios capítulo 11, versículo 16. No lo vamos a leer todo, solo algunos versículos. Ahí. Segunda de Corintios 11, 16. Vamos a leer algunos versículos solamente por cuestión de tiempo. Otra vez os digo, que nadie me tenga por loco, decía Pablo. O de otra manera, recibidme como loco, para que yo también me gloríe un poquito. Ya es Pablo hablando. Porque hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofeteada. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azote sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Eso es Pablo hablando de su sufrimiento por la causa de Cristo. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado en naufragio en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de gentiles, peligro de ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? ¿Quién enferma? ¿O yo no enfermo? ¿O quién le hace tropezar? ¿O yo no me indigno?
Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. O sea, Pablo está hablando ahí de todo el sufrimiento que él padeció por la causa del Señor, y al final se mantuvo fiel como un discípulo. Entonces, ¿cómo es? La cita segunda. Ajá. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ser discípulos? ¿Cómo vamos a cumplir esa tarea? Enseñándolos, adoctrinándolos, ¿verdad? Enseñándolos que guarden la promesa de estar, ¿verdad?, con quienes son sus discípulos. Aquí en el versículo, volviendo a nuestro versículo central, que leímos, exactamente, Mateo 28, dice, el 20 dice, enseñándole que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Señores, nosotros tenemos una gran responsabilidad, un gran reto delante de Dios. En primer lugar es ser discípulo, y en segundo lugar, hacer discípulo. Que el Señor nos ayude. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos rodeados de personas que necesitan escuchar la palabra. De una manera u otra, yo no te digo que tú dé la palabra como yo la doy, ni que la dé como Samuel la da, o como Linel la da, o como Sori la da, o como Jordania la da, o como la da Yuli. Lo que sí la Biblia nos exige es que seamos íntegros al momento de dar la palabra, ¿verdad? Que prediquemos su palabra. Si tu forma es dar la palabra por medio del cántico, dala por ahí. Si es darla por medio por el medio que Dios te haya provisto, los recursos que Dios te haya provisto, el don que Dios te haya provisto, pero no te quedes quieto, porque cuando nos quedamos quietos dejamos de ser, perdemos la esencia, nos alejamos de la esencia, perdemos las facultades y ya no nos parecemos tanto al maestro. Estamos llamados a ser discípulos, y que todos estos ejemplos que vimos nos enseñen a nosotros que cada día nuestro compromiso tiene que ser mayor. ¿Con quién? ¿Con el pastor, con los líderes, con los diáconos, con el cuerpo oficial? No, con el maestro, no. Nuestro compromiso con Dios, con el maestro, y a él tenemos que imitar. Aunque se doble quien se doble, porque mucha gente se va a doblar. Pero nosotros estamos llamados a poner un granito de arena, seguir poniendo bloques en este edificio. ¿Dónde nosotros estamos? En la universidad, en el trabajo, en tu escuela, en el negocio, donde tú estás. Trata de poner un granito de arena. Dile una palabra, predícale a alguien, preséntale el plan de salvación a una persona, propongámonoslo, de manera tal que podamos evangelizar, ya cuando finalice el año, podamos evangelizar una buena cantidad de personas. Que el Señor le bendiga. No sé si hay alguna pregunta o algún aporte, ya de manera concluyente. Tú me repitas. Ajá. Lo primero es ir y hacer discípulos. Sí. Segundo, la misión descansa en la suprema soberanía de Jesús. Creo que eso fue lo que te dije. Sí, yo dije en principio que la misión de la iglesia es ir y hacer discípulos, ¿verdad? Segundo. Y dije que en estos versos, o sea, nosotros estudiamos bajo 3 premisas en la clase de hoy. Fue la misión de la iglesia, ¿verdad?, que es hacer discípulos. En quién descansa la misión, que es en la soberanía de Jesús. Y la manera en cómo vamos a ser discípulos, que es enseñándolo. Y también hablamos que un discípulo es alguien que imita a su maestro. Un discípulo es aquel que practica, ¿verdad?, que su vida práctica era un reflejo de su aprendizaje. También hablamos que un discípulo era un imitador de todo, sin excepción de lo que hacía su maestro, y que el discípulo era bautizado. Entonces al final teníamos una pregunta retórica,
¿verdad? De cómo podemos hacer esto. Y vimos en el versículo 20 que era enseñándole que guarden todas estas cosas que el Señor había mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesús. El Señor le bendiga y vamos a orar para terminar.